Había una vez en un pequeño poblado de Sudáfrica llamado Mvezo, un niño que soñaba con un mundo mejor y más justo. Este niño se llamaba Nelson Mandela. Nelson no era un niño común y corriente. Desde pequeño, mostraba un gran sentido de la justicia y una tremenda sabiduría para resolver problemas. Aunque su infancia estuvo llena de desafíos, su espíritu de lucha y valentía nunca se apagó. Cuando Nelson creció, estudió leyes en la Universidad de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand. Desafortunadamente, Sudáfrica estaba dividida por leyes injustas que separaban a las personas por el color de su piel, una práctica llamada apartheid. Esto rompía el corazón de Nelson, y decidió que tenía que hacer algo para cambiar ese sistema. Comenzó su lucha como líder en el Congreso Nacional Africano, donde trabajó incansablemente para pelear contra el apartheid. Lamentablemente, debido a su lucha, Nelson fue encarcelado en 1962 y pasó 27 largos años en prisión. Sin embargo, su espíritu nunca se quebrantó. Durante su tiempo en la cárcel, estudió, escribió y mantuvo la esperanza viva de un futuro mejor. Finalmente, en 1990, Nelson fue liberado. Toda Sudáfrica celebró su libertad, y poco después, él comenzó a trabajar en nuevas leyes para asegurar que todos los sudafricanos fueran tratados por igual, sin importar su color de piel. En 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, y sus enseñanzas de paz, amor y justicia inspiraron no solo a su país sino a todo el mundo. Al margen de su vida política, Mandela era un hombre lleno de curiosidades. Pocas personas saben que su verdadero nombre era Relilele, que en su idioma nativo significa tirar de la rama de un árbol. Pero en un sentido coloquial, suele interpretarse como revoltoso. Además, Nelson fue un entusiasta de los deportes. Le encantaba el boxeo, y se dice que continuó practicándolo incluso durante su tiempo en la cárcel, para mantenerse en forma y fuerte. Otro dato sorprendente es que era un ávido jardinero. En la prisión de Robben Island, Mandela cultivó un jardín personal, que se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Las contribuciones de Nelson Mandela a la humanidad son innumerables. A través de su liderazgo, mostró que es posible combatir la injusticia con empatía y determinación. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 junto con el entonces presidente sudafricano Frederick de Klerk, debido a su trabajo conjunto para poner fin al apartheid. Las enseñanzas de Mandela nos recuerdan la importancia del perdón y la reconciliación. Él creía firmemente en el poder de la educación para transformar vidas. Solía decir, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela fue un hombre que dedicó su vida a luchar por la igualdad y la justicia, y su legado vive en cada persona que defiende los derechos humanos. Así termina la historia de Nelson Mandela, un verdadero héroe cuyos actos de valentía y bondad seguirán inspirando a generaciones futuras.